pruebas escritas. Estaba, por ejemplo, la ley antitrámites, estaba, por ejemplo, el sistema integrado de gestión y, bueno, estaba atención al ciudadano también y estaba constitución política. El tema que ganó fue constitución política. Pero entonces ya esto, Jessica, nos trae a otra parte, y es que la constitución política es muy amplia y trae diversos temas y no todos son del completo interés de un funcionario público. Entonces, bueno, por eso nos acompañas tú el día de hoy como invitada experta. La cordial bienvenida le doy, la cordial bienvenida a todos los asistentes. Ya pasamos de 400 a 630 acá por Zoom. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase en vivo. Y bueno, Jessica, adelante, toda tuya la clase. Bueno, perdóname, Jessica, antes de que inicies, sí me gustaría que me confirmaran, esto ya digamos, puro trámite, que me confirmen, por favor, si me están escuchando correctamente. Esto es tradición, pero debo hacerlo. Por acá Natalia me dice sí, Juan me dice sí, señor, Luisa, correctamente, Blanca me dice sí, Wilson me dice que sí, Marta igual, Piedad, Natalia, en fin, listo. Asumo que se escucha correctamente. Entonces, procedemos ahora sí con la charla. Yo te escuchaba, ahora cuando me saludabas, te escuchaba perfectamente Jessica, entonces asumo que también está perfecto el audio. Jessica, ahora sí, bienvenida, bienvenidos todos y toda tuya la charla. Hola Dairon, hola nuevamente para todos y todas. De todas formas, también me confirman o si en algún momento dejan de escucharme. Sabemos pues que la tecnología siempre podrá presentar eventualidades, pero esperemos que no. Voy a compartir pantalla para compartir la presentación y me confirman si la ven. ¿La ven? Sí, yo la veo perfectamente. Tú te fijas en el chat si responden el resto de las También, acá personas. John Urbay, Paola Gómez, Andrés Montañez, Sandra Vivas, Daniel, César Guerrero nos dicen que sí. Sí, Jessica, se ve perfectamente. Adelante. Bueno, como Dairon nos adelantó un poco, el día de hoy vamos a abordar el tema de la Constitución Política de Colombia y unas generalidades para poder entender cómo aterrizamos esto a la función pública. Nuevamente me presento, yo soy Jessica Alejandra Bendaño Restrepo, docente de institución educativa pública en el municipio de Bello, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y maestrante en educación de la Universidad Popular del Cesar. Durante muchos años, pues he trabajado y he acompañado a Grupo GEAR también en la elaboración de contenidos. Quienes ingresan a los cursos podrán ver que en muchos de los videos estoy abordando temas de este tipo. Entonces la invitación es a que también se animen a realizar los cursos y los procesos de formación que el GEAR prepara porque son procesos muy serios. Hoy vamos a abordar entonces Constitución Política de Colombia, algunos asuntos generales sobre Constitución que nos permite entender cómo podemos presentar los concursos públicos, porque en últimas ese es el propósito, no es, ay, bueno, yo no soy abogado, yo voy a ser técnico, voy a ser, no sé, profesional de contaduría, no necesito saber de derecho. Sin embargo, la Constitución Política de Colombia como la norma fundamental es la base que nos dice qué tipo de ciudadanos pretende el Estado tener en su administración, en todas las instituciones que aborda, pues en todas las instituciones que tiene. Entonces, por eso es importante abordar este tema y vamos a concretar un poco en relación con la función pública, los derechos, un poco los deberes, quienes no pueden ser parte, pues, o empleados públicos. Para allá vamos. Entonces, vamos a iniciar con lo más elemental, la Constitución, que es como el eje central de esta charla. ¿Qué es una Constitución? ¿Qué tipos de constituciones hay? ¿Qué contiene una Constitución? Así sola como está, podríamos decir que una constitución es una manifestación de poder, entendiendo el poder como la capacidad que tiene algo para incidir en otras cosas. En este caso, la constitución política es la manifestación del poder de los sectores que dominan en una sociedad, ¿sí? Por eso las constituciones son diversas en todo el mundo, porque no todas las sociedades están organizadas políticamente de la misma forma.
Recordemos que la política es la forma de organización de las sociedades. Entonces, la constitución política viene a ser la norma que va a determinar cómo esa sociedad se va a regir, ¿cierto? Con base en esos criterios políticos. Entonces, para que una constitución política exista, debe haber acuerdos entre los sectores. Pensemos que en Colombia existía, por allá en el 1886, la constitución política antigua, ¿cierto? Pues digamos que de la historia reciente de Colombia solo ha habido 2 constituciones. Después de los procesos independentistas, Colombia tuvo muchas constituciones cuando fue federal, ¿cierto? La constitución de Río Negro, etcétera, etcétera, pero como Estado centralista ha tenido la constitución de 1886 y la constitución de 1991, ¿sí? ¿Qué indica esta última constitución? Que era necesario un cambio en la sociedad. ¿Por qué se piensa un poco esa necesidad? Porque la constitución del 86 no incluía a muchos sectores minoritarios, por ejemplo, a las comunidades indígenas o la diversidad religiosa. La constitución anterior planteaba a Dios y a la Iglesia católica, romana, apostólica, como el eje que guiaba pues a la sociedad colombiana. Sin embargo, pues ya en la segunda mitad del siglo XX se dice, no, pero es que venga, toda la sociedad no funciona de la misma forma. Entonces, los acuerdos entre los sectores, allí estuvieron convocados empresarios, representantes de los indígenas, representantes de las comunidades afro, representantes de los campesinos y sobre todo pues representantes de la política tradicional e incluso de movimientos armados como el M-19, porque necesitaban que en la constitución nueva estuvieran recogidas todas las necesidades, o por lo menos como todos los sectores sociales que podían hacer que la sociedad colombiana funcionara de X o Y forma. ¿Listo? Ahora, una constitución política puede ser de muchas formas. Ya sabemos que es una manifestación de poder que se acuerda entre los sectores y puede ser de diferentes tipos, ¿cierto? Incluso se dicen pues desde las teorías del derecho que las constituciones antes no eran escritas, sino consuetudinarias, ¿cierto? A esas constituciones escritas hay un docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana, si hay gente de Medellín lo conocerá probablemente, el profesor Ramón Elejalde. Él no las llamaba escritas o no escritas, sino codificadas o dispersas. Las constituciones dispersas son aquellas que se dan por costumbre, ¿sí? En la sociedad moderna, yo creo que no existe ningún estado que tenga una constitución dispersa. Todas las constituciones son escritas, que en términos del profe Elejalde serían codificadas. Hay breves y extensas. La Constitución de Estados Unidos es una constitución breve. Si uno se ve todas las películas, si uno ve series de Estados Unidos, se da cuenta que dicen la cuarta enmienda, la tercera enmienda, y no pasan de ahí. Es cierto. ¿Sí? Es cierto. Pero en Colombia la función pública está consignada en el artículo 122 y por ahí no vamos ni en la mitad. Y tiene una cantidad de reformas. La Constitución colombiana es muy extensa. También pueden ser rígidas o flexibles. ¿A qué hace referencia esto? A la forma en la que se reforma una constitución política. Se supone que las constituciones flexibles permiten una reforma muy similar a lo que sería un trámite de ley, ¿sí? Pero las constituciones rígidas sería más difícil, incluso la misma constitución trae los mecanismos para reformarla. Colombia tiene una constitución rígida, aunque, por ejemplo, cuando se conmemoraron los primeros 20 años de existencia de la constitución, decíamos, tiene más reformas que años de existencia, ¿cierto? Y se reforma a través de referendo, de actos legislativos. La mayoría de reformas que ha tenido la Constitución colombiana ha sido a través de actos legislativos. Por ejemplo, la reforma para poder que se presentara la reelección presidencial. Se intentó por medio de referendo, que es un mecanismo de participación ciudadana,
no se logró, pues no se logró por esa vía. Entonces el Congreso, a través de un acto legislativo, que eso tiene unos requisitos que pues no nos compete hoy saber, modifica la Constitución para que pueda haber una reelección presidencial, ¿cierto? Entonces, que sea rígido o flexible depende concretamente de la forma en la que se reforma. ¿Listo? Ahora, ¿qué contiene una constitución? ¿Sí? La mayoría de constituciones contienen por lo menos 3 partes. Un preámbulo, ya les voy a explicar eso, un asunto pues como de principios y derechos y una parte estructural, ¿cierto? De organización de los estados. ¿Por qué contiene esto? Porque es la ley orgánica, es la ley fundamental de un estado, ¿sí? Le da el carácter y la concepción al gobierno y por tanto a sus ciudadanos. Ahí es donde nos compete a nosotros como funcionarios públicos o como aspirantes a ser empleados públicos conocer la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando te hacen una pregunta en un examen en términos de competencias ciudadanas, de competencias básicas, sobre el actuar de un servidor público, te están diciendo, hey, estás actuando conforme a los principios del Estado, y los principios del Estado están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Entonces, por eso es importante entender que no es solo una norma, la llaman la norma de normas, la Carta Magna, bueno, tiene diferentes formas de ser nombrada para darle la importancia pues, que se merece justamente por su labor en términos sociales, ¿sí? Jessica, qué Dime. pena te interrumpo. Entonces, básicamente lo que dices es que este tema de la constitución política va más allá a quizá un pensamiento ideológico, a si usted es de izquierdas o de derechas o de centros, en fin. Aquí, digamos que no, en las pruebas escritas no se le preguntan sobre opiniones o sobre supuestos. Hay una carta magna ya escrita, que es la constitución política, y usted como empleado público o como aspirante a un cargo público, la debería saber. Eso es más o menos a lo que te refieres. Exacto, justamente eso es lo que estoy diciendo. Ni siquiera más o menos. Pues todas las actuaciones de los servidores públicos deben estar enmarcadas en la Constitución política. Incluso nuestras responsabilidades normativas van más allá del hacer, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer las normas fundamentales, los principios. Claro, cada sector tiene unos principios específicos. De hecho, la función pública tiene unos principios específicos, mérito, imparcialidad, etcétera, que enseguida abordaremos un poco, pero sí, la Constitución política determina el deber ser de todo servidor público. No importa usted qué piense, no importa de qué filiación política sea, no importa si está de acuerdo o no con los mecanismos de participación, si a usted no le gusta que le pongan tutelas, la actuación debe ser conforme lo dice la Constitución en términos de derechos, deberes, etc. Incluso los servidores públicos, en su mayoría, también hacemos el ejercicio ciudadano, ¿cierto? Pero tenemos ciertas restricciones, que enseguida conversamos un poco de ellas. Por ejemplo, en el ejercicio de la participación política, ¿sí? Al momento de procesos electorales, etcétera. Los únicos servidores públicos, pues, que están limitados para el ejercicio del voto son los de las fuerzas militares y las fuerzas de policía. Pero de resto todos los servidores públicos podemos participar. Sin embargo, hay unas restricciones para el ejercicio de la participación política. Y eso está reglamentado justamente porque se pretende que sus funcionarios estén actuando conforme a la imparcialidad que requiere la prestación de cualquier servicio público. ¿Listo? Hasta ahí está claro, Dairon. Muy claro y bueno, también me gustaría que todos los participantes nos escribieran. Primero, si se escucha, porque veo que hay gente que dice que no se escucha bien, entonces me gustaría que dijeran, bueno, aquí docente Maricel dice, sí, se escucha.
Excelente. Me encantaría que replicaran ese mensaje porque veo que hay un par de personas que quizá nos ponen ahí que no se escuchan. Entonces, solo para aclararles que quizá el problema no es de acá, sino que quizás sea de allá. Bueno, por otro lado, me preguntan también, Jessica, si esta clase quedará grabada. Efectivamente, quedará grabada, está siendo grabada en estos momentos y posteriormente les enviaremos la repetición a todas las personas que se inscribieron a esta clase en vivo por correo electrónico. Entonces, bueno, lo primero es que, bueno, nos gustaría que nos respondieran esta pregunta. ¿Les está resultando de interés esta clase en vivo? Respondan ahora mismo, por favor. Y bueno, esperamos que sea así, porque la hemos preparado con mucho amor para todos ustedes. Espero también que estén tomando nota, porque estos temas suelen no faltar en las pruebas de concursos de empleo público. Continuemos, Jessica. Muy bien, continuemos entonces. Ya teniendo como esa base de comprender qué es una constitución política, pues una constitución política, entremos concretamente, perdón, entremos concretamente pues como a conocer un poco la constitución política de Colombia. No nos vamos a detener sino en la parte orgánica, que es la que hace referencia a la estructura del Estado, pero sí les voy a mencionar en términos generales qué contiene cada cosa. ¿Listo? Entonces, el preámbulo de la Constitución es como la filosofía, ¿sí? Como la forma en la que el Estado pretende dar a conocerse, etcétera. Es más, les voy a leer el pedacito del preámbulo de la Constitución, es corto, para que entendamos un poco qué tipo de ciudadanos, qué tipo de gobernantes, qué tipo de servidores pretende este Estado. Entonces, el preámbulo es el que le da nacimiento o es la introducción de la Constitución, pero también nos indica un poco hacia dónde va el resto del texto. Entonces dice, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, eso es muy importante, la soberanía entra a ser como una de las miradas políticas más importantes de un Estado porque es lo que le da un poco legitimidad ante los otros estados. Representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución. Este preámbulo nos da muchas herramientas para comprender por qué la Constitución Política de Colombia está organizada de esa forma, por qué los derechos se manifiestan de una u otra forma. Por un lado, no, pues somos un Estado que protege la libertad de cultos, pero seguimos siendo un Estado en términos políticos creyente que invoca la protección de un Dios, llámelo como lo quieran llamar, que además tiene proyectado para sus ciudadanos digamos que unas condiciones mínimas de buena convivencia, de trabajo, de justicia. El acceso a la justicia es un derecho fundamental, ¿sí? Por eso cualquier persona debería poder acceder a ella en cualquier momento y hay trámites que no requerirán de un abogado con el que puedan realizarlo. Y todo esto, la paz, de hecho, si estemos o no de acuerdo con el proceso de paz, la paz está desde el preámbulo de la Constitución y es un derecho fundamental, es un derecho y un deber, dice por allá uno de los artículos, no sé, 19, 20, no lo recuerdo en este momento, que la paz es un derecho fundamental y un deber de los ciudadanos. Entonces, estemos o no de acuerdo con el proceso de paz, el acto de realizarlo es también tratando de, pues ya sabemos los intereses políticos que haya detrás, pero si lo vemos estrictamente en el orden jurídico, político, constitucional, deberían realizar ese tipo de actos porque la paz es esencial dentro de la Constitución Política de Colombia. Entonces,
se supone que el preámbulo nos indica cuál va a ser la mirada de la Constitución. ¿Listo? Ahora, los principios que orientan al Estado y al gobierno en la Constitución Política de Colombia están consagrados del artículo 1 al artículo 10, que nos dice que somos un Estado pluralista, que nadie va a ser sometido a tratos crueles e inhumanos, que es obligación del Estado proteger a las personas, a la riqueza. Eso, por ejemplo, va dando indicios de la propiedad privada, que se reconoce la diversidad étnica y cultural, y eso, por ejemplo, fue un gran logro de las comunidades indígenas y de las comunidades afro en la Constitución Política del 91, que no estaba reconocida en la de 1886. Entonces, si vamos viendo, todos los principios del Estado están ligados a la aceptación de la diversidad, a la aceptación del patrimonio cultural, del patrimonio nacional, en pro de eso, de alcanzar un Estado social, justo, pues que nos indique que podemos convivir como una sociedad donde, por ejemplo, en los principios también nos dicen cuál es nuestro idioma oficial, pero se reconoce que hay otros idiomas oficiales para las comunidades diversas, étnicas, ¿sí? El español es el idioma oficial de Colombia, pero las lenguas también serán oficiales en sus territorios. Entonces, ningún funcionario podría llegar a una escuela a exigirle, a una escuela que quede en un resguardo indígena, a exigirle a los niños que tengan que hablar en español. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas tienen su lengua oficial dentro de su comunidad, ¿cierto? Bueno, algunas de ese tipo de cosas. Digamos, esos son los principios esenciales de la Constitución Política, y todo servidor público, todo funcionario público debe tener presente siempre el respeto por la diversidad cultural, raizal, afrodescendiente que existe en nuestro país. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, aquí como a modo de anécdota, que hace unos años algunos indígenas fueron a una registraduría a poner, pues a sacar la cédula, porque de todas formas cuando empiezan a mezclarse con las comunidades no indígenas o con nosotros los mestizos, pues requieren también realizar ciertos trámites, es decir, el Estado sigue funcionando. Y ellos tenían nombres propios de sus comunidades, y esos nombres propios se los cambiaron y les pusieron nombres muy indignantes, ¿cierto? Que luego las otras personas que se dieron cuenta, pues fueron las que hicieron el escándalo mediático, etcétera. No recuerdo nombres, pero digamos que les ponían nombres como monedas, bueno, cosas demasiado denigrantes para las personas, y esos servidores públicos, claro, fueron procesados por un proceso disciplinario, pues atentaban por un lado contra la dignidad humana, ¿cierto? Exponiéndolos a situaciones crueles, pues tratos inadecuados, y pues también se extralimitaron en sus funciones, etcétera, etcétera. Entonces, ser servidor público es, yo tenía un amigo que decía, ser servidor público es tener siempre un pie en el trabajo y otro en los órganos de control. Y por eso hay que hacer muy bien el trabajo, para que en los órganos de control no lo alcen a mirar a uno mucho, porque pues es muy delicado el actuar, somos ejemplo de moralidad, eso está dentro de la función pública, etcétera, etcétera. Entonces nos toca ser muy cuidadosos con estos asuntos. Bueno, retomemos. Entonces, ya sabemos qué es el preámbulo, cuáles son los principios. La parte, aquí me sale la encuesta, entonces, la parte dogmática es toda la parte que consagra los derechos y los deberes de los ciudadanos. En el grupo de derechos en Colombia están organizados en los derechos fundamentales, los derechos colectivos, los derechos del medio ambiente, ¿sí? Y allí se consagran un montón. Cada uno, pues dependiendo de la función que realice, tendrá que saber más o menos de ciertos derechos. Por ejemplo, si yo voy a ser funcionario de la rama, necesito saber cuáles son los derechos fundamentales en el caso tal de que me, pues de que yo esté solucionando telas yo como abogada,
trabajé en la rama judicial y a mí me llegaban tutelas para resolverlas. ¿Cómo podría resolverlas si no conozco los principios, los derechos fundamentales, diferenciar un derecho fundamental de un derecho colectivo, por ejemplo, que algunos no se pueden realizar o exigir a través de la tutela, y otros sí, ¿cierto? El derecho de petición es un derecho fundamental, entonces a todos los servidores públicos nos llegan derechos de petición. Y pilas, los derechos de petición pueden ser verbales o escritos y no necesitan mucha formalidad. Y los servidores públicos, mucho tiempo, mucho, se la pasan pues como posponiendo resolver derechos de petición. Y luego las personas pueden presentar una acción de tutela justamente porque no les respondieron el derecho de petición o creen que responder el derecho de petición es decirle, sí, no tenemos una respuesta en este momento para usted. Y no, el derecho de petición, por ejemplo, que es uno de los derechos más tutelados en este país, la salud y la educación son derechos muy tutelados, normalmente se hacen por respuestas ineficientes, porque no solo es darle una respuesta, sino que la respuesta debe ser clara, eficiente, aunque no tiene que ser positiva. Eso en todos los empleos públicos es fundamental tenerlo presente. Entonces, en toda la parte dogmática están incluso los derechos al medio ambiente, a disfrutar de el patrimonio cultural, ¿sí? Por eso hay edificios, hay lugares que no se pueden tocar, y dependiendo de la entidad a la que vayamos a aspirar, pues debemos saber qué tipo de, pues como en dónde dar nuestro enfoque, ¿sí? Los que trabajan en las corporaciones autónomas, por ejemplo, todo el asunto ambiental está ahí presente. Entonces, toda la parte dogmática les va a interesar a unos más y a otros menos en ciertos sectores, dependiendo del cargo al que aspire. La Perfecto. parte, hola. Qué pena. Bueno, por acá Astrid me decía que ese caso de los indígenas que mencionabas anteriormente, me dice Astrid que fue en La Guajira. Sí, Entonces, La Guajira. perfecto. Gracias por recordarme. Bueno, quería preguntarles, por aquí veía algunos comentarios de algunas personas que preguntaban si se estaba viendo las diapositivas. Bueno, Jessica y yo estamos en lugares distantes. Yo básicamente funciono acá como si fuese un invitado más y yo estoy viendo las diapositivas. Me gustaría que ustedes, por favor, me indicaran, me confirmaran a través de los comentarios si también están viendo las diapositivas. Por acá Jonathan me dice que se ven, Abel me dice sí, ok, me dicen sí, se ven, Ricardo, Caterina, Hilary, Claudia, perfecto. Bueno, te cuento, Jessica, que tenemos en estos momentos, siendo las 5:30, tenemos 1000 personas en Zoom, es decir, que tenemos la casa llena, y en Facebook tenemos 355, para un total de 1355 personas conectadas con nosotros en estos momentos. Entonces me alegra mucho que las charlas les esté gustando y que les saquen mucho provecho a este tema que, como les decía ahora, es un tema que no falla en las pruebas escritas de la CNSC. Bueno, continuamos, Jessica. Gracias, Dairon. A mí también me alegra que estén interesados en pues en esta conversación. Iba entonces a decirles que la parte orgánica de la Constitución política es toda la parte organizativa, justamente, toda la organización y el funcionamiento del gobierno, bueno, del Estado. Una aclaración. El Estado no es lo mismo que el gobierno. Pareciera una aclaración obvia, pero muchos nos confundimos en muchos momentos. Entonces, el Estado es mucho más que el gobierno. Tiene unos elementos, dependiendo de los teóricos a los que nos acojamos, pero por lo menos tiene un gobierno, un territorio donde ejercer el poder, territorio, no, pues una organización social y política, sí, una forma determinada. Aquí estamos organizados en municipios, en departamentos, etcétera, y una población, sí, una población sobre la cual se puede ejercer el poder. Entonces, en este caso, la Constitución no nos habla de la organización del Estado como tal, porque de hecho lo de la nacionalidad está antes de la parte orgánica, ¿cierto? Sino que nos habla de la operatividad del gobierno,
del gobierno por un lado y de los otros organismos que hacen parte del Estado, ¿cierto? Entonces se dividen por capítulos. Enseguida ahondo más en esto, les voy a decir dos cositas con respecto a esta presentación, pues a esta diapositiva, para poder abordar bien lo de la parte orgánica. La parte final de la Constitución es la que nos dice cómo se reforma. Recuerden que ahorita les decía que había constituciones rígidas y flexibles y que eso dependía de la forma en la que se pudiese reformar. La parte final de la Constitución Política de Colombia es la que nos dice cómo se puede reformar y a través de qué mecanismos, ¿sí? Cuál es el procedimiento, cuántas personas se necesitan, etcétera, etcétera. Y la parte transitoria, que aunque ya no estén esas normas vigentes, sigue siendo parte de la estructura de la Constitución, son las normas que en su momento se expidieron mientras se hacía un tránsito de la normatividad anterior, Constitución de 1886, a la Constitución de 1991. Yo creo que en este momento no hay vigente ninguna de esas normas transitorias, ya todas las normas constitucionales están en funcionamiento y de hecho pues se han presentado muchas reformas, como se los decía ahorita. Muy bien. Ahora, vamos a hablar concretamente, pues como para poder establecer esta relación de la parte orgánica que está consagrada en el título 5 de la Constitución Política. A partir del artículo 113 se da el título 5 y nos habla de la organización del Estado. ¿Listo? Entonces, perdón. Ok. Muy bien, es que tengo aquí, voy a cerrar, Dairo, el cuadrito que me da las respuestas porque no me deja ver bien la presentación. No hay problema. Listo. Entonces, tenemos que el capítulo 1, la función pública está en el capítulo 2, pero entonces entendamos un poquito, así como a grosso modo, la división o la estructura del capítulo 1. Nos habla de las ramas del poder público. Aunque parezca coquito, de todas formas, no está mal recordar, en Colombia existen 3 ramas del poder público que son básicamente los que gobiernan y ejercen todo el poder judicial y el poder de legislación en el país. Entonces tenemos la rama del poder público ejecutiva, legislativa y judicial. La rama ejecutiva está encabezada por el gobierno nacional a través de su presidente. La rama legislativa está encabezada por el Congreso de la República con sus 2 cámaras, ¿cierto? Cámara de Representantes y Senado. Y el Poder Judicial está encabezado por el Consejo Superior de la Judicatura, pues por la rama judicial en términos de la estructura, las Cortes, la Corte Suprema de Justicia. Bueno, cada una tiene sus diferentes niveles, unos representantes. Ya sabemos, a nivel regional, en la ejecutiva tenemos a los gobernadores, a nivel local tenemos a los alcaldes, el Congreso pues es el que legisla a nivel nacional, pero quienes legislan a nivel local son regional, son los diputados, y a nivel local los concejales, y lo mismo funciona con la rama judicial. Entonces están las altas cortes, pero también están los tribunales superiores ¿cierto? El Tribunal Superior de Antioquia, el Tribunal Superior de Cundinamarca, y los juzgados, que serían como la mínima expresión de la rama judicial, y los juzgados per se tienen una subdivisión, ¿cierto? Si es un juzgado promiscuo, si es un juzgado de circuitos, bueno. Pero entonces esas son las manifestaciones del poder público, las ramas del poder público. Y hay unos órganos de control. Algunos aspirarán aquí a cargos dentro de las ramas del poder público, que son esas 3. Otros a órganos de control, como la Procuraduría, como la Contraloría. Y las Contralorías dependerán también, pues la Contraloría es territorial. Entonces cada Contraloría tiene sus propias plazas, no dependen del concurso nacional, sino que también en las convocatorias se abre qué contralorías y qué territorios pues
tienen vacantes, mientras que la Procuraduría, por ejemplo, la Procuraduría es centralizada, ¿cierto? Entonces la Procuraduría es de orden nacional, ¿sí? Que es toda la que ejerce la vigilancia y el control sobre las actuaciones de los servidores públicos en términos disciplinarios, pero también ejerce, pues es el Ministerio Público quien ejerce actos de defensa en algunas actuaciones judiciales o presentan su concepto como autoridad, etc. Están los órganos autónomos e independientes, como, Dairon, ¿vas a decir algo? Es que, Valeria, perdón, Jessica, me leíste la mente. Por acá, la persona que Sí, yo nos soy dice... medio bruja. No quise decir nada, Jessica, Ah, lo dijiste ahí sutilmente. solamente con el gesto. Bueno, la persona Lina Marcela, que nos deja su correo electrónico, que nos indica que tiene algún inconveniente con el ingreso al curso. Lina, te indicamos en vivo que acabo de gestionar una llamada con el área de soporte, así que próximamente vas a estar recibiendo una llamada de nuestro grupo de soporte para que te colaboren con tu caso específico, porque de verdad nos interesa que estés dentro del curso. Bueno, veo que también hay muchas personas en Facebook, qué pena me salgo un poco del Zoom, hay muchas personas en Facebook conectadas también, estamos cerca de las 400 personas. Veo por acá que en Zoom, por ejemplo, nos dicen que nos saludan desde Pasto. Los de Facebook, cuéntenos desde dónde se conectan, desde dónde están conectadas las personas de Facebook. Carlos Alberto nos dice, tenemos una brujita, cuidado. Y háganle caso a esta bruja que sabe cosas y muchos concursos ha apoyado. Entonces, Sin duda. Bueno, los leo por Facebook, bueno, y por Zoom también, desde dónde nos observan. Qué pena, Jessica, contigo. Continúan. tranquilo. Entonces, les iba diciendo que también dentro de la estructura del Estado tenemos órganos autónomos e independientes, como las corporaciones autónomas que ahorita mencionábamos, que se encarga de todo lo que tiene que ver con lo ambiental en las diferentes regiones. Está la organización electoral, ¿sí? Que sabemos que siempre que, bueno, en Colombia nos la pasamos casi que siempre de campaña en campaña, pues y de proceso electoral en proceso electoral, si no es local es nacional, si no es presidencial es legislativo, etcétera, pero entonces ahí están los organismos pues que se encargan de eso, ¿sí? Y tenemos una novedad, por decirlo así, en la estructura del Estado, porque a propósito de las reformas constitucionales, pues se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es un sistema o un organismo que busca de cierta forma contribuir a eso que les decía ahorita, que es un derecho fundamental y a la vez un deber, y es la paz, ¿cierto? La paz de las personas, la paz de las comunidades. Entonces, a grosso modo, estos son los órganos, las instituciones que conforman al Estado colombiano y que hacen que funcione. En todas estas entidades se puede, pues se puede concursar, ¿cierto? Se puede presentar procesos de selección a través del mérito, porque ahorita enseguida les menciono qué formas de acceder a estas entidades existen, ¿cierto? No todo es a través del mérito y no a todos los cargos se puede llegar por mérito. Hasta ahí está claro, pues un poco la estructura, todo. Si están aprendiendo alguna cosita, si tienen alguna duda como particular, ahí se la escriben que Dairon está pendiente de todos ustedes. Bueno, por acá Carlos Fernando nos dice que sí está claro. Eso Lauri está claro. también nos dice muy claro. Muy bien, eso espero. Bueno, entonces en el capítulo 2 ya sí tenemos concretamente lo de la función pública, ¿cierto? La función pública podemos decir que es la forma en la que el Estado garantiza que todos los empleados tengan unas funciones determinadas. Entonces se inicia con el artículo 122, que es el que dice que ningún empleo público podrá existir si no tiene funciones previamente determinadas en la ley o en algún reglamento. No sé si han notado que cada que llega una nueva administración local, regional, nacional, etcétera, se crean cargos nuevos, secretarías nuevas, se crean como
subsecretarías, se me había ido la palabra, subsecretarías nuevas, etcétera, porque todos los cargos públicos deben estar determinados por lo menos en un reglamento. Entonces, los consejos municipales, por ejemplo, tienen que autorizar la creación de nuevos despachos, ¿sí? No en todos los lugares existen las mismas secretarías. Uno intuye, incluso en los municipios más pequeños, que hay mínimo una secretaría de gobierno, una secretaría como de tránsito, transporte, a veces la mezclan con turismo, etcétera. Secretarías pues lo económico, en la mayoría de lugares se llaman desarrollo económico, salud y educación. Uno dice, mínimo existe eso, ¿cierto? Pero hay otras entidades, otras ciudades, municipios más grandes, los departamentos, que dependiendo de la dinámica propia, económica, de la dinámica, pues, de ese territorio, necesita más entidades. Entonces, tienen que crear a través de los mecanismos legales para que puedan nombrar personas para que realicen esas funciones. Sabemos pues que ahí hay unos asuntos políticos, que se pagan favores, que se crean muchas cosas para poder cumplir de cierta forma pues como con lo que ellos prometieron en campaña, pero también hay un asunto y es que cuando por ejemplo una secretaría está consolidada, hay ciertos cargos que sí o sí deben ser ocupados por personas de carrera administrativa. Entonces, si un empleado público se presentó, se abrieron las convocatorias para profesionales universitarios, por ejemplo, en la Secretaría de Planeación, pongámoslo así, de planeación, que esas no existen todas. Es una secretaría que fluctúa mucho dependiendo del territorio. Y resulta que es que la administración siguiente llegó y dijo, se acabó la Secretaría de Planeación, pero ya ese cargo estaba provisto por una persona en carrera administrativa. Esa persona no puede ser retirada de esa secretaría aunque desaparezca la secretaría, sino que debe ser o trasladada para para una secretaría donde realice funciones similares y tenga un salario igual o superior al que devengaba, ¿sí? Pues debe ser reasignada. Y si no, se tendrá que dejar eso así porque no pueden sacar a las personas, ¿cierto? La ley, la Constitución misma, ni siquiera las leyes. La Constitución es clara con que cuando usted ingresa al sector público a través del mérito, nadie, a menos de que sea por una sentencia o por un proceso disciplinario, lo puede sacar de ahí, ¿cierto? Entonces, a pesar de todas estas reformas, muchas de estas reformas municipales, departamentales, se hacen para aprovisionar cargos de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Y cargos de confianza o temporales. Pero todos los que ingresen por carrera tienen derecho a continuar ahí. Pero bueno, me adelanté un poquito como al asunto de los derechos. Entonces ya sabemos que todo debe estar pues como establecido en las leyes, las funciones, eso es muy importante, porque dice, todo empleo público tiene que tener funciones detalladas, y eso, yo ahí lo voy combinando otra vez con el asunto de los derechos, cuando ejercemos el cargo, tiene que estar muy claro, incluso para quienes nos dirigen. Entonces dice, muchas veces uno llega como provisional a una entidad y dicen, lo voy a decir de forma coloquial, se la montan, porque lo ponen a hacer de todo. Y esas no son sus funciones, pero entonces le dicen, es que usted es provisional. Pero cuando uno es de carrera, cuando usted ingresa al sector público a través de su concurso, usted le dice, no, 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 qué pena, venga, estas son mis funciones y están determinadas en la ley. A mí no me mande a coger el palo de escoba, que a mí no me toca eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó, Dairo? No, pero es real, Jessica. Claro. Justamente, mira que en la clase en vivo pasada hablábamos con nuestra otra invitada, con otra experta de la casa, que es Valeria Hernández, abogada también, y hablábamos de las ventajas. Colega, amiga y compañera. Sí, sí, somos conocidos de la casa.
Y bueno, y hablábamos un poco de las ventajas de ser empleado público, y precisamente esa se nos pasaba. Hay múltiples ventajas, como la estabilidad, que es quizás la ventaja más conocida, pero esa ventaja se nos pasaba. Quizá a los provisionales en algún momento, no sé si la palabra sea que se aprovechen un poco de ellos, porque precisamente están en un cargo de provisionalidad y no tienen esa estabilidad, están ahí como en el limbo y los pongan a hacer cosas que normalmente no deberían hacer. Entonces, esa sería como otra de las ventajas de ser empleado público. Sí, claro. Pues además de las primas, los descansos en fines de semana, ¿cierto? Bueno, aunque yo voy a sacar la cara por mi gremio, que es el educativo, nosotros nos dicen que no trabajamos mucho y no hay nadie que trabaje más que un buen maestro. Entonces, uno no hace la jornada de 6 horas. De eso estoy completamente seguro. Aprovecho, por favor, a todos los asistentes que si les está gustando esta charla, nos dejen en Zoom un corazón y en Facebook manito arriba o corazón también. Háganos saber que les está gustando esta charla, por favor. Por Manito favor. arriba. Bueno, entonces, les decía que en términos generales, los empleos públicos tienen sus funciones detalladas, que ustedes como empleados públicos pueden exigir que se les cumplan esas funciones, que no se les pongan funciones adicionales. Muchas entidades aprovechan que tienen contratistas que no han presentado concurso y que los contratan a través de prestación de servicios para ponerles más funciones de las que les corresponde, etcétera, etcétera. Y pues, bueno, ahí se queda uno como, pues como con cierta impotencia, pero un servidor público nombrado, y eso es otro de los asuntos generales de la función pública, es que para que usted pueda prestar los servicios como servidor público, debe estar nombrado a través de un acto solemne que es escrito, y en ese acto usted debe jurar que va a servir y va a defender, pues que va a servir conforme los mandatos constitucionales y va a defender a la Constitución. Por eso es tan importante. Ese acto solemne lo presentamos todos los que trabajemos en el sector público, en cualquier cargo, ¿cierto? Porque incluso pues es el nombramiento, lo que se manda a los recursos humanos o al talento humano, como lo llamen en las diferentes entidades, para poder empezar sus funciones. Sabemos que la realidad es de otra forma, que a veces a uno le dicen empiece a trabajar sin que lo hayan nombrado, pero cuando uno entra a concurso público, así haya pasado, así ya se haya hecho la etapa de verificación de requisitos, bueno, todas las etapas que conlleva el concurso público, hasta que no firme el acta de nombramiento, no puede iniciar sus funciones. Por otro lado, hay un asunto que es importante y es que cuando pasen los concursos a los que se van a presentar, antes de ese acto de nombramiento deben presentar todos los servidores públicos la declaración de bienes y de rentas. Eso a todos nos compete. Y es muy importante que no pueden participar dentro de los procesos de selección, no pueden ser empleados públicos, personas que hayan sido condenadas, pero no cualquier tipo de condena, sino unos delitos específicos condenados por delitos contra el patrimonio de la nación, contra, aquí los tengo especificados, que afecten el patrimonio del Estado, que afecten, pues, o que sean de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia, ¿cierto? O en el exterior. Y también nos dice que tampoco podrán participar quienes, como servidores públicos en otro momento, con una conducta dolosa o gravemente culposa, hayan hecho que se condenara al Estado a una reparación a una persona. Es decir, voy a poner un ejemplo como con las fuerzas militares. Un policía, discúlpenme, que llegó el gato, se habían demorado, perdón. Una persona, un militar o un policía que haya cometido un acto, pues una acción dolosa o culposa o gravemente culposa, donde el Estado colombiano termina siendo condenado a reparar a una víctima.
¿cierto? No necesariamente un homicidio, porque, bueno, ya igual ahí habría otras situaciones, pero una conducta haya llevado a que se presentara una reparación de parte del Estado hacia un ciudadano, ¿cierto? Luego esa persona ya cumplió sus sanciones, etcétera, y quiere concursar porque es que está muy joven o es un profesional o quiere hacer tal cosa. No, porque ha sido condenado por, pues, o está inhabilitado por haber obligado al Estado colombiano a tener que reparar a alguna, pues sí, a alguna persona. Entonces es importante que eso lo tengamos presente también al momento de verificar si cumplimos los requisitos o no. Una persona, por ejemplo, condenada por unas lesiones personales, pues no está inhabilitada. Las personas que son condenadas quedan inhabilitadas en la sentencia por el tiempo que dura su sentencia. Pero hay otros, yo no sé si recuerdan que con la reforma, perdón, con la consulta anticorrupción se buscaba que las personas pues que los corruptos, por llamarlo de alguna forma, pues porque ese era el nombre que se le ponía en esa consulta, que los corruptos no pudieran volver a participar o no ocuparan cargos públicos. Hay un acto legislativo que, si no me equivoco, es el acto legislativo 02 de 2015, pero no me acuerdo, de aquí se me escapa, que nos dicen que los servidores públicos que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, pues que básicamente sería corrupción, ¿cierto? Algún delito como peculado por apropiación o peculado por uso indebido, etcétera. Entonces no podría ser nombrado en ningún cargo público nuevamente. Pero esa reforma, pues esa consulta tenía unas particularidades que luego pues no fueron aceptadas precisamente pues por la ciudadanía, por el asunto del quórum, etcétera, pero esa era como la finalidad. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los principios en general que se pretenden garantizar con toda la función pública o que deben estar en todas las entidades donde se preste función pública, es decir, donde haya servicio a la ciudadanía, donde haya servicio en pro de que el Estado funcione? Entonces está el mérito, la moralidad que ahorita se los mencionaba, eficacia, economía. En economía no es solo ahorrar plata, es ahorrar tiempo, ahorrar personal, es poder ser eficientes con los recursos de los ciudadanos, etc. Imparcialidad, también lo mencionaba ahorita, transparencia, y por eso existen una cantidad de normas o de disposiciones posteriores pues a la Constitución, donde se pretende que los servidores públicos las personas puedan acceder al trabajo que se hace en las entidades públicas. Celeridad, que falta mucho en muchas entidades, precisamente por la congestión, por la falta de recursos, etcétera. Y publicidad. Publicidad hace referencia a eso que yo digo, que está relacionado también con la transparencia, y es todas las actuaciones de las entidades públicas deben ser públicas, ¿cierto? Valga la redundancia, deben estar a disposición de la ciudadanía, excepto aquellas que por asuntos de seguridad nacional o por asuntos de seguridad de ciertas personas requieran la reserva, ¿sí? Pero todo debería estar al servicio de la ciudadanía. Ahora, ¿qué tipo de empleos se dan en la función pública? Entonces están los de carrera, que es a lo que están aspirando la mayoría que pretenden concursar, los de libre nombramiento y remoción, los de periodo fijo y temporales. Los de periodo fijo, por ejemplo, son los servidores públicos que son elegidos para un cargo popular, por ejemplo, tienen tantos años, tantos meses, etc. Los cargos de libre nombramiento y remoción, que son los más comunes en las entidades, además de los de carrera, son aquellos cargos de manejo, de confianza, de asesoría, porque pues recordemos que las entidades públicas también tienen una intención política y sobre todo en los cargos, por ejemplo, de elección popular, se eligen unas posturas políticas. Entonces, no tendría sentido
que hubiese una persona de carrera en un cargo asesorando a un alcalde, por ejemplo, cuando el alcalde tiene sus propias miradas y la propia visión que quiere en su ciudad, en su municipio, en su pueblo, entonces ahí habría lugar a cargos de libre nombramiento y remoción. Normalmente son los de dirección. Y los de carrera, que ya pues están en los diferentes niveles, ¿cierto? Nivel técnico, nivel profesional, profesional universitario, dependiendo de las entidades. Hay unas donde solo son profesionales y profesional especialista. Hay otras donde dice profesional, profesional universitario, profesional especialista, etcétera, etcétera. Ya dependerá pues como del perfil de cada entidad. Cuando ya usted presenta, usted puede presentar concurso de ingreso o estando dentro de la administración, concurso de ascenso. Ese ha sido como un logro de los últimos años porque en muchas entidades no se presentaba un concurso de ascenso, entonces lo que hacían las personas era volver a presentarse como si fue cuando o hacían una especialización o una maestría o ya tenían la experiencia para concursar en un cargo superior que obviamente tendría un mejor salario, etcétera. Entonces lo que hacían las personas era que presentaban nuevamente concurso a ver si pasaban, ¿cierto? Para un cargo superior. Pero entonces ya la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de regular todo lo que tiene que ver con los concursos, excepto los propios. Cuando alguien va a presentar concurso para ser parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, eso lo hace la Universidad Nacional con la ESAT. Eso también está determinado en la Constitución Política. Pero el resto de empleos públicos es la Comisión Nacional del Servicio Civil la encargada de realizar estos procesos. Cuando ya se ingresa, pues se tienen algunos derechos, como les decía ahorita, si el empleo es suprimido o el empleo se transforma, entonces debe ser trasladado. Si, por ejemplo, hay empleos que son empleos públicos en principio y luego se convierten en cargos de libre nombramiento y remoción, entonces no lo pueden remover a menos de que lo trasladen para un lugar donde tenga las mismas o mejores condiciones de las que tenía. Los empleados públicos pueden realizar encargos. Voy a poner un ejemplo con el sector educativo. Yo soy docente y cumplo requisitos para ser coordinadora. Y entonces en el colegio se necesita un coordinador por una calamidad, porque renunció, porque se pensionó, ¿sí? Entonces, si yo soy funcionaria de carrera, podría realizar ese encargo. Normalmente la ley dice que por 3 meses y hasta 3 meses más prorrogables, si la vacancia es definitiva. Si la vacancia es temporal, pues durante el tiempo en el que se tenga, pues durante el tiempo donde esté ausente la persona que ocupa esa vacante. Digamos que en términos generales, esto es lo que plantea la función, la Constitución política en relación con la función pública. Ya sabemos que, pues, que hay muchos más detalles, que dependiendo de cada cargo al que aspiremos, tendremos unas u otras necesidades formativas, y por eso es importante que cuando realicen los cursos del grupo GEAN, pues tengan claro a qué cargo quieren aspirar, porque cada uno tiene formación específica. Pero en términos generales, esta charla espero que les haya servido para darse un poco cuenta de qué tipo de ciudadano, ¿cierto? Y de empleado público busca el Estado, y por eso se los dejo como pregunta. Para mí, este Estado busca funcionarios públicos que sean respetuosos de la diversidad, que sean conocedores de las normas, de los derechos fundamentales, que busquen la paz, que busquen la celeridad dentro de los procesos, que sean eficientes, que sean eficaces en la prestación del servicio, en ocupar sus cargos, ciudadanos que de verdad tengan vocación de servicio con el pueblo colombiano, ¿cierto? ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque eso es el mandato constitucional. Entonces, no sé, pues si se les genera la inquietud, cuando les hagan preguntas en los exámenes de tipo ciudadano, siempre recuerden que hay que responder
pensando en eso, en imparcialidad, en moralidad, en eficacia, en que no es que no me conmueva, es que cómo debo actuar conforme a la norma, cómo debo actuar conforme a la Constitución. Y ese es el empleado público que se pide responda las preguntas adecuadamente. Les agradezco entonces por haber estado ahí, por mantener la atención. No sé, Dairon, si estás por ahí como para hacer el cierre. Sí, bueno, yo quiero agradecerte por este espacio y quiero hacer un hincapié en esto, y es que lo que acabas de decir, en este tema de la constitución política, para ser empleado público, hay que, lo decía ahora y lo repito, hay que quitarse un poco esas ideologías, si soy de derechas o si soy de izquierdas. Aquí no te están pidiendo opiniones políticas, aquí lo que te están pidiendo es conocimiento de la norma. Y estos temas, como la constitución política, hay que conocerlos. Esto no funciona como una pregunta comportamental en donde te piden, en donde te exigen o te dicen qué es lo que debería ser. Aquí te preguntan es qué es lo que es. Entonces, estos temas hay que conocerlos. Jessica, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los asistentes. No quiero que se vayan sin dejarnos una manito arriba, un corazón en los comentarios para saber si les gustó y un like en Facebook para todas las personas. Créannos que esto nos ayuda y esto nos motiva a seguir con este tipo de charlas. Acá, bueno, también me gustaría que la gente nos diga qué tal les pareció la charla a través de los comentarios. Por acá dicen, mil gracias, muchas gracias por la capacitación, excelente. Perdón, Jessica, estoy con el nombre de Valeria acá, no sé por qué. La teníamos que invitar para que charlara conmigo sobre estos temas. Podemos hacer uno Yo así. creo que tenemos que hacer una charla en vivo los tres. Ok. Y esto, de antemano, Jessica, creo que estos buenos comentarios que leo acá, creo que también te comprometen a seguir conectándote con nosotros. A Porque, ver, ¿qué dice? no sé, miremos qué dice la gente. Dice, interesante, muchas gracias. Me gustó mucho. Dice Juan M, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por permitir que este espacio se haga realidad. Hemos terminado en Zoom casi con 1000 personas, en Facebook casi con 400 personas. Entonces, bueno, nos encantan estos espacios y de verdad que los hacemos con amor. Este fue el primer live sobre un tema aleatorio de la CNSC, pero sin duda estoy seguro que vamos a seguir teniendo estos espacios. Por ejemplo, recuerdo que muchas personas también votaron por temas como la ley antitrámites, como el código disciplinario único. En fin, estaremos haciendo posteriormente nuevas encuestas para que ustedes nos digan si continuamos con otro de esos temas o si quieren que de pronto ampliemos un poco más la constitución política de Colombia. Bueno, muchas gracias. Espero que tengan un feliz día y muchos éxitos en los concursos. Recuerden prepararse con Grupo GEAR, que ahí tienen demasiado material para ser exitosos en esos procesos. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.